Te arrestan de noche, tu teléfono queda retenido, no puedes llamar a nadie, y en casa tu perro sigue esperando frente a la puerta, sin saber que esta noche no vas a volver. La mayoría de la gente cuando piensa en un arresto piensa en abogados, en llamadas, en problemas legales, pero hay alguien que nadie menciona, alguien que no entiende lo que pasó, que no puede pedir ayuda y que depende completamente de ti para sobrevivir. Y lo que ocurre con tu mascota en las siguientes horas puede cambiar su destino para siempre. Porque hay algo que casi ningún dueño sabe. El sistema siempre sabe qué hacer contigo. No siempre sabe qué hacer con tu mascota. Hoy te voy a mostrar qué pasa realmente cuando un dueño desaparece de repente y un animal queda atrás, desde las primeras horas hasta el momento en que podrías perderlo para siempre. Las primeras horas. Lo primero que necesitas entender es que no existe un protocolo universal que diga, si arrestan al dueño, hagan esto con la mascota. No existe en ningún país del mundo. En la mayoría de los casos, lo que decide el destino inmediato de tu animal es una combinación de 4 factores. Cuánto dura tu detención, si hay alguien disponible para recogerlo, si el animal quedó solo o encerrado, y si la autoridad detecta que está en peligro. En una detención breve, a veces te permiten hacer una llamada para que alguien vaya por él, pero si nadie contesta, si tu casa queda cerrada con llave y el animal está dentro, si es de madrugada y no hay un familiar cerca, entonces comienza algo que muy pocos dueños han imaginado. Tu perro empieza a ladrar, horas. Tal vez un vecino lo escucha al día siguiente. Tal vez nadie lo escucha. Si tienes un gato encerrado en un departamento, puede pasar un día entero sin que una sola persona en el mundo sepa que ese animal existe. Y si tu mascota necesita medicación diaria, ese reloj ya está corriendo desde el momento exacto en que te esposaron. Y aquí viene el primer dato que te va a sorprender. La policía no siempre está obligada a buscar a tu animal. En muchos lugares simplemente no forma parte de su procedimiento. Si tú no dices que tienes una mascota en casa, o si lo dices pero no hay un mecanismo claro para actuar, tu animal puede quedar completamente invisible para el sistema, como si no existiera. Cuando nadie responde, supongamos que pasan las horas y nadie se hace cargo, ¿qué ocurre entonces? En teoría, intervienen los servicios de protección animal, los municipios, o lo que en algunos países llaman Animal Control. Pero en la práctica lo que pasa depende radicalmente de dónde vivas, y esa diferencia puede ser la diferencia entre que tu mascota esté a salvo o que entre en un limbo del que tú no puedes sacarla. En España, el marco legal hoy es de los más claros. Los animales tienen reconocimiento como seres sintientes. La Ley 7/2023 obliga a las administraciones a protegerlos activamente. Si tu perro o tu gato queda sin atención, el circuito de protección animal municipal o autonómico puede activarse. No siempre es rápido, pero el sistema tiene herramientas y el animal tiene derechos reconocidos. En Estados Unidos la historia es otra, no hay un protocolo federal, todo depende del estado, del condado, incluso de la ciudad. Lo habitual es que Animal Control recoja a tu mascota y la lleve a un shelter, pero en zonas rurales o con pocos recursos eso puede tardar días, y mientras tanto tu animal sigue solo. En México la fragmentación es todavía mayor. La protección animal depende de leyes estatales y municipales. En la Ciudad de México la ley local protege contra abandono y crueldad, pero en otros estados la respuesta puede ser mínima o directamente inexistente. Tu mascota podría terminar en un centro antirrábico, en una perrera o simplemente en ningún lado. Y en Argentina, la ley 14.346 castiga el maltrato y la desatención, pero el mecanismo operativo cambia de provincia en provincia. Tu mascota acaba de entrar en un sistema y tú no puedes hacer absolutamente nada desde donde estás. Pero lo que viene ahora es probablemente el dato más fuerte de todo este video. El reloj del abandono. Hay un momento exacto en el que tu situación deja de ser un problema logístico y se convierte en un problema legal. Un momento en que el Estado ya no ve a tu mascota como un animal esperando a su dueño, sino como un animal abandonado. Y ese momento llega mucho más rápido de lo que crees.
En España, si tu mascota queda sin custodia efectiva y la situación se interpreta como abandono, puede abrirse un expediente administrativo, o peor, puede derivarse a la vía penal, porque abandonar a un animal vertebrado bajo tu responsabilidad si pone en peligro su vida o su integridad es delito. No importa que tú no quisieras abandonarlo, no importa tu intención. Si el resultado es que quedó solo y desprotegido, el sistema puede tratarlo exactamente como abandono. Pero Colombia lleva esto un paso más allá, y aquí es donde todo cambia. La Ley 1801, modificada por la Ley 2054 de 2020, establece algo muy concreto. Si tu mascota queda en custodia de una entidad de protección animal y en 30 días no la reclamas, la autoridad puede declararla en estado de abandono y promover su adopción. 30 días. Eso es todo lo que separa a tu mascota de dejar de ser legalmente tuya. Y mientras tu animal esté bajo resguardo, tú eres responsable de cubrir los gastos de manutención y alimentación. Si no puedes pagar, si nadie actúa por ti, si el tiempo pasa, el reloj no espera. Y aquí llega lo que nadie quiere escuchar. En algunos casos, cuando finalmente sales libre, recuperar a tu mascota ya no depende de ti. Si tu animal fue declarado en estado de abandono, si fue dado en adopción, si pasó el plazo legal, ya no es tuyo. Sales de la celda, llegas a tu casa, abres la puerta y el que te esperaba ya no está. No porque se escapó, no porque murió, sino porque el sistema decidió que tú dejaste de ser su responsable. En Estados Unidos, si tu mascota estuvo en un shelter mientras avanzaba tu caso judicial, es posible que te cobren todos los gastos de cuidado, alimentación y atención veterinaria acumulados. Y si no puedes pagarlos, eso se convierte en una barrera más entre tú y tu animal. En Colombia, después de esos 30 días, la adopción puede ser irreversible. En España, un expediente por abandono puede perseguirte penalmente incluso después de que recuperes tu libertad. El arresto te sacó del mapa, tu mascota pagó el vacío. Y lo más inquietante de todo esto es que no necesitas ser un criminal para que ocurra. Basta una detención por error, una noche incomunicado, un accidente que te deja hospitalizado, una redada migratoria, una emergencia médica. Cualquier situación que te saque de tu casa sin aviso puede dejar a tu mascota exactamente en el mismo vacío. La mayoría de las personas preparan abogado, preparan documentos, preparan dinero para emergencias, pero casi nadie prepara el destino del ser vivo que queda atrapado dentro de casa cuando tú no vuelves. Y tal vez esa sea la pregunta más importante que te puedas hacer hoy. Si mañana desapareces del mapa, ¿hay alguien que sepa que tu mascota existe, dónde está y qué hacer con ella? Ahora dime algo, si a ti te detuvieran hoy, esta noche, sin aviso, ¿tu mascota tiene a alguien? ¿Hay una persona que sabe dónde está, que tiene la llave, que sabe qué come, qué medicación necesita? ¿O estaría completamente sola esperando detrás de una puerta que nadie va a abrir? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si conoces a alguien que tiene mascota y nunca ha pensado en esto, compártele este video. Porque a veces, lo que puede salvar a tu animal no es un abogado, es una simple conversación a tiempo. Si quieres seguir aprendiendo cómo cuidar y defender a los animales con fundamento, suscríbete y activa la notificación. En Alianza Animal trabajamos con responsabilidad.